¿Qué tal, mi gente de No Riesgo? Hoy volvemos al sector, bueno, no sector, departamento de recursos humanos, podría decirse, aunque esta persona es una experta en el área, tiene una empresa que da servicios. De hecho, en capítulos pasados estuvo aquí como parte del proceso de reclutamiento y selección, y hoy nos va a hablar de lo que es la movilidad y expatriación laboral. Estamos hablando nada más y nada menos que de Luis Ángela Sor Lozano, que es asesora de trámites migratorios para la República Dominicana, especialista en gestión humana, específicamente en el área que vamos a estar abarcando hoy, que es movilidad y expatriación laboral. Las redes sociales las voy a decir ahora porque la tenía anotada, pero igual de todo modo al final las repetimos, ¿verdad? @ Sor Lozano Consulting RD y SC Gestión Humana. Perfecto, aquí está Luis Ángela con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Gracias por la invitación y alegre y feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Luis Ángela, ¿qué significan estos conceptos? Movilidad y expatriación laboral, si no me equivoco. Wow. Vamos a definirlo uno a uno para luego establecer las diferencias, ¿no? Pueda que las dos tengan similitudes, sin embargo, hay una diferencia entre la definición de cada una. Hablamos de movilidad cuando la empresa necesita trasladar a un colaborador a otras latitudes para que cumpla ciertas funciones, dígase por proyectos, por negocios o cualquier tipo de trabajo específico. Entonces, en ese momento es que aplica la movilidad internacional, cuando la empresa decide trasladar a ese colaborador calificado para cumplir una función específica. Una pregunta ahí, rapidito. Yo trabajo en una multinacional en el país. En mi caso trabajo en el área legal. Y al ser multinacional, pues tiene sede en otros países. ¿Ellos me solicitan como recurso humano o es abierto que te llaman a ti como Sor Lozano Consulting o gestión humana? No. Hay una oportunidad. Y hay una empresa X que está en Canadá y quiere un arquitecto y tú tienes un perfil de arquitecto, tú lo envías. Exactamente. Hay una oportunidad en otro país. Pues entonces acá en nuestro país de origen hacemos la selección del perfil más calificado para enviarlo a ese otro país a que cumpla la función específica. Cualquier tipo de proyecto, cualquier negociación. O sea, te interrumpí, ya que te interrumpí, pues sigo. Igual entonces a ti te llegan esos listados de perfiles que quieren, por ejemplo, a mí me han llegado que me dicen, mira, están solicitando gente en Montreal. Lo que pasa es que el proceso de movilidad ya es interno con la empresa. La empresa elige o selecciona dentro de su propia empresa a ese perfil para enviarlo a otro país. No es cuando una persona requiere un candidato de otro país para trasladarlo a su país a trabajar. Yo me confundí ahora. Entonces, ahora venimos con la diferencia de expatriación laboral. Entonces, Pero espérate, antes que pasemos a expatriación laboral. Para quedar claro. El ejemplo que Pedro pone no es válido. O sea, que si yo soy una multinacional, trabajo en República Dominicana y ellos tienen sede en Washington y hay un rol específico que hay que cumplir de una vacante de la misma compañía y de aquí me proponen, ni siquiera que me solicitan, me proponen para cumplir ese rol. Pero forma parte de la misma empresa, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿Es válido o no ese ejemplo? Existen varios tipos de sociedades. Por lo menos, cuando yo explicaba de movilidad, estoy explicando de una empresa que tiene su sede originaria aquí en República Dominicana. Pero si tenemos una multinacional que tiene otras sedes en otros países, también aplica la movilidad internacional. Cuando no es multinacional, ¿quién me requiere de fuera? ¿Y por qué me requieren, por ejemplo? No te requieren. La empresa... Tu te propia manda, empresa te es envía. la que por ejemplo, a captar experiencia, por ejemplo. Exactamente. O a hacer algún tipo de proyecto, a cumplir con alguna función. ¿Me entiendes? De la misma empresa. Exactamente. De acuerdo a tu perfil. Lo entendí. ¿Me entiendes? O sea, un ejemplo, nos llaman de Canadá. Tenemos una negociación, necesitamos que ustedes nos sirvan como suplidores. Entonces, no tenemos a nadie que nos asista en Canadá y por eso seleccionamos este perfil de nuestra empresa para trasladarlo a Canadá, a que cumpla o represente la empresa de manera internacional. Entonces, ¿dónde entra esa gestión humana o Sor Lozano Consulting ahí? La empresa cuando tiene ese espacio te llama para que tú le ayudes con el proceso. Realmente las empresas deben estar capacitadas y deben tener un departamento de gestión humana, pero a nivel internacional,
para que puedan cumplir con todas las fases y los procesos para así poder trasladar a estos colaboradores. Cuando no tengan la experiencia o no tengan ese departamento para hacer la gestión, entonces ahí es que ellos contratan una empresa que les pueda hacer el proceso de expatriación o de movilidad internacional. Que ahí entonces entramos nosotros como empresa que ofrece los servicios para hacer todas las gestiones, hacer todos los procesos. Ahí estoy hablando del proceso migratorio, incluso cuando ellos no están en la capacidad de seleccionar a nivel interno a ese candidato, nosotros también colaboramos para ver quién es la persona apta para entonces trasladarlo, porque puede que en la empresa hayan 3 supervisores, pero entonces hay que seleccionar a la persona más idónea para que cumpla esa función en otro país. De acuerdo al perfil. Por ejemplo, si va a Estados Unidos, por más talento que tenga, tiene que dominar el inglés. Exactamente. O sea, el idioma y quien también se pueda adaptar a las culturas, porque estamos hablando que te podemos mandar un mes, te podemos mandar 3 meses, pero también te podemos mandar un año. Entonces, hay que preparar a las personas tanto a nivel psicológico, tanto a nivel cultural, tanto de adaptarse a cualquier ambiente o necesidad que requiera. Entonces, esto es un poco, bueno, poco no, muy amplio. En este caso te requieren, ¿verdad? Un personal, un capital humano. Ahora, si yo te digo, en mi empresa hay una persona que quiere hacer maestría afuera y le interesa que se va con la visa de estudiante. No me quiero complicar porque yo sé que hay varias visas ahí. Sí. Pero ella va a estudiar y al mismo tiempo ya igual quisiera tener un part-time o tener un trabajo allá. Ya no es requerimiento del que está allá, sino que ella te lo solicita desde aquí. ¿Ese también escenario se da? Sí, claro. Ya eso sale de contexto porque no estamos hablando de manera laboral, sino de capacitación. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se traslada una persona para una capacitación, ya no tiene nada que ver con lo laboral. También podemos asistirles, de hacerle las gestiones migratorias, de asistirle en todo el proceso, porque no solamente la persona es hacerle el proceso migratorio, también es ayudarle en su proceso de llegada, hospedaje, e incluso muchas veces, por más que tú contratas una empresa de servicios de expatriación, también tienes que tener contactos en ese otro país que te asista, ¿me entiendes?, con el proceso de llegada, porque la empresa que te ofrece el servicio está aquí en tu país de origen, en República Dominicana. Pero cuando la persona llega, la persona no va a llegar solamente al aeropuerto, ¿y quién le va a recibir? Entonces, siempre es bueno tener 2 tipos de servicios. En tu país de origen, en caso de que no tengas un departamento que pueda asistirle a ese colaborador, y también un servicio en ese otro país donde la persona va a llegar. ¿Y en tu caso tú lo subcontratas o haces esos servicios también que son casi una agencia de viaje casi? Si la empresa no los permite, podemos buscar aliados que nos apoyen. Y si la empresa lo quiere hacer de manera independiente y privada, también puede hacerlo, no hay ningún problema. Ok, entonces en el caso de la expatriación laboral, vamos a entrar un poquito ahí para luego finalmente establecer las diferencias. Bueno, en la expatriación laboral aplica cuando acá una empresa, vamos a hablar de República Dominicana, necesita un perfil calificado para contratar. Dígase cualquier área, siempre y cuando cumpla con los aspectos y todos los requisitos. Entonces, allí inicia el proceso de expatriación, cuando requerimos un perfil que está fuera de nuestro país de origen, o sea, un extranjero para que venga a trabajar acá y pueda ser contratado por esa empresa. Y para llegar a ese punto de expatriación laboral, yo siento, es mi percepción, que no es común. Porque, o sea, dependiendo del rol también. Sí, muchas veces se contratan ya estando aquí. Exacto. Pero sí también suceden casos de perfiles o profesiones que sean escasas. Por ejemplo, yo conozco un caso de la minería. Licenciados en ciencias actuariales. Sí, las aseguradoras lo contratan. Tengo una persona conocida que fue expatriada con esa profesión, porque acá es escasa. Y bueno, ustedes tienen conocimiento de eso porque trabajan con el área de seguro. También, mira. Hay una empresa de minería, que me voy a reservar el nombre, que mandó a pedir a una persona que había excavado, ¿verdad? O cavado había perforado a más de una cantidad grandísima. De hecho, también cuando hubo la situación del minero, ¿qué pasó?
mandaron a solicitar a una A reclutar a una persona con experiencia. Bueno, eso fue algo rápido por un evento determinado, pero también en ese país pues tienen más experiencia en este tema de minería. Y me llegó otro a la mente, se me acaba de olvidar, que es... bueno, se me fue. El punto es que hay cosas aquí que no tenemos tanta experiencia y casi siempre lo mandamos a pedir un capital humano de fuera. Sí. No, incluso hasta con profesiones que se pueden estudiar aquí. De igual forma, hay empresas que expatrian. Ya me acuerdo. Fisioterapia, preparación, creo que fue... Porque aquí nosotros habemos muy buenos fisioterapeutas, pero en Venezuela, de hecho, ustedes lo tenían como licenciatura. Porque aquí lo hacen cursos técnicos y demás. Entonces, alguien de una empresa es como una clínica de rehabilitación, solicitó a alguien graduado de 4 años. O sea, que tenga una carrera, que sea fisioterapeuta graduado. Sí, y ese caso también... Son carreras que no son comunes aquí. A nivel deportivo también se expatria mucho personal. Aquí hay muchos cubanos que son, por ejemplo, en el caso brasileño sí, hay de la selección de voleibol, hay un argentino en fútbol, que en este caso también por la experiencia que tienen como país. En la mayoría de las federaciones siempre hay un extranjero con este perfil de deporte. Yo vi en tu Instagram que también trabaja con eso, con temas de los deportistas. Trámites migratorios, exactamente. Trabajamos con todos los procesos de visa y residencia para que ellos puedan regularizar su estatus aquí. Correcto. Hablamos ya del proceso de la expatriación laboral. Ya quedamos claros con la movilidad y la expatriación, que pueden ser, se pueden parecer, pero realmente son totalmente distintos. No son lo mismo. Volvemos un poquito atrás, porque tenía una inquietud aquí. ¿Cuándo inicia un proceso de movilidad? ¿Cuándo inicia como tal? Mira, el proceso de movilidad inicia cuando la empresa se ve en la necesidad de hacer algún tipo de negociación en otras latitudes, de cerrar algún tipo de proyecto o algún tipo de negocio en otro país, que era lo que hablábamos a un principio de la movilidad. Entonces, cuando yo necesito, ¿verdad?, crear un proyecto o iniciar algún tipo de negociación, entonces selecciono dentro de mi empresa a la persona más idónea para que vaya a cumplir esa función en otro país. Claro está, no solamente quedamos en cómo inicia, también detrás de todo esto hay una gestión, hay una política, hay una estrategia que se debe cumplir para que todo esto pueda funcionar. Desde su proceso de selección, donde aplicamos las pruebas de evaluación psicológica, donde aplicamos el reclutamiento, donde seleccionamos de acuerdo a sus actitudes, a sus cualidades y a su perfil. Entonces ya luego iniciamos con el proceso de los trámites migratorios, porque pueda que enviemos una persona a un país donde no nos exijan visa, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta que si esa persona va a cumplir una función donde se le va a remunerar, entonces tiene que entrar de manera legal. Exacto. Porque como turistas tenemos entendido que la persona viaja con fines de turismo, pero no puede hacer ningún tipo de negocio. Entonces, hay países que específicamente tienen procesos de visa, pero no es obligatorio que tenga que tener una visa de trabajo, porque no está contratado como tal para esa empresa, sino que también puede irse con una visa de negocios, que la mayoría de los países tienen ese tipo de visa. Excelente. Para que puedan cumplir ese rol. Entonces, muchas empresas quizás tienen el conocimiento de la parte de gestión humana, pero no tienen el conocimiento de la parte migratoria, de la parte de cómo expatriar o cómo movilizar. Aparte, exactamente, claro. Porque vamos a estar claros que son dos departamentos totalmente distintos. Gestión humana no tiene nada que ver con trámites migratorios. Así es. Entonces, muchas veces se desconocen. Las empresas contratan empresas como nosotros que ofrecen este tipo de servicios o contratan agencias de viajes que también se encargan de hacer este tipo de trabajo. Entonces, luego del proceso de trámites migratorios, tenemos que también tener en cuenta el riesgo de seguridad. ¿Me entiendes? Hablar sobre el tema de salud en ese otro país, dígase privado o dígase por seguridad social.
Correcto. qué tipo de vacunas tiene que tener esa persona para ingresar a ese país. Ayudarlo y darle todas las herramientas para el proceso de adaptación, para ese cambio de cultura, porque muchas veces choca. Si, como hablaba Sandra un principio, si en ese país se habla otro idioma, tenemos que elegir a la persona más adecuada, y cuando no tengamos una persona que no hable inglés en nuestra empresa, entonces ahí es que procedemos a hacer un reclutamiento externo, porque tenemos que terminar ese negocio o tenemos que empezar ese proyecto. Entonces, por eso es que primero se hace un proceso de gestión humana para seleccionar, y luego es que se inician los demás procesos. Entonces, allí asesoramos a toda la empresa en el proceso de seguridad, en el proceso de salud, en el proceso migratorio, en el proceso de gestión humana, también en el proceso de impuestos, porque cuando llegas a otro país también tienes que pagar impuestos de acuerdo al monto que tú percibas. Muchos detalles. Sí, a nivel fiscal, a nivel legal, ¿me entiendes? A nivel de seguros, porque las personas deben irse con una póliza de expatriación a ese otro país. Ni Dios lo quiera, si sucede algún tipo de eventualidad, entonces esa persona está respaldada con un seguro, ¿me entiendes? O un seguro migratorio o un seguro internacional. Entonces, este tema es muy amplio, y muchas veces las empresas no cuentan como con esa estrategia o esas políticas de gestión para dar inicio a una expatriación o para dar inicio a una movilidad, porque muchas veces se enfocan en lo que es el salario, pero no atienden realmente cuáles son las necesidades que se requieren en otras latitudes o en tu mismo país de origen cuando tenemos que expatriar a alguien. Tomándote la palabra como punto de partida, ¿qué deben tomar como ejemplo o previo las empresas para elaborar un programa de política de gestión? Mira, lo primero que deben tomar en cuenta es el proceso de gestión humana, ¿verdad? Que esa es como tal la primera fase. En el proceso de gestión humana englobamos todo lo que son las evaluaciones, lo que es la selección, el reclutamiento interno o externo o mixto en caso de que se dé. Englobamos todo el proceso migratorio, deben tener en cuenta qué requisitos exige ese país para que esa persona pueda trasladarse, qué tipo de documentos tiene que llevar para que pueda legalizarse, porque como decía a un principio, no siempre las personas pueden ingresar como turistas para hacer algún tipo de negociación. Exacto. Entonces, a menos que sea por pocos días o que ese país te permita una visa de cortesía o una visa especial para que tú vayas pocos días a hacer tu trabajo. Adicionalmente a eso, asesorarse a nivel legal, a nivel fiscal, a nivel laboral, a nivel de seguros, entre otros aspectos. Muy bien. Las profesiones o los perfiles más demandados, que en este caso pueden ser en ambas partes. A nivel mundial, vamos a decirlo así, los perfiles más demandados son la medicina. Vamos a hablarlo como profesión. La medicina, la administración, licenciados en deportes o en educación física, en ciencias actuariales, enfermería, trabajos operativos o supervisión, como por ejemplo obreros, que se requieren muchísimo en otros países para algún tipo de función. La parte de recursos humanos también. El derecho como tal no, porque en otros países cambian las leyes, las reglas y las y normas. es a veces muy complicado que una persona pueda convalidar y pueda ejercer en ese país. Entonces, a nivel de salud tenemos medicina, enfermería. A nivel administrativo y de gestión tenemos recursos humanos, tenemos administración, tenemos informática, ingenieros. Ingeniería es la carrera que más se requiere a nivel mundial. Wow. Y medicina, pues hay procesos que deben agotarse, por lo menos en España el proceso para tú ejercer como médico, ellos son muy recelosos, pero si tú haces tu equivalencia o tu reválida, puedes ejercerlo. Por lo menos, vamos a darte un ejemplo. Tengo un familiar que está en España, específicamente en Córdoba, y en una de esas regiones es escaso la pediatría. Correcto. Es escaso la pediatría.
Odontólogos también se contratan mucho, sin embargo, no es una carrera tan demandada como tal. O sea, no es una carrera que digamos, vamos a expatriar odontólogos, no. Se expatrian más que todo ingenieros, médicos, enfermeros, fisioterapeutas. A nivel deportivo también se expatria mucho y también se moviliza mucho, entre otras carreras, pero las más demandadas son estas a nivel mundial. Muy bien. Hay un estudio, Luis Ángel, que me gustaría compartir con ustedes antes de que entremos a la postrimería del podcast. Hay un estudio de Google que se lanzó hace una semana, fue tendencia de hecho en Twitter, donde establece cuáles son los empleos más demandados a nivel mundial, pero tomando como base estadística las búsquedas de Google. Es decir, ¿qué yo quiero ser qué dice la persona que quieren ser en República Dominicana? ¿Qué dicen las personas que quieren ser en Estados Unidos? A nivel de Latinoamérica, la mayoría de las personas en el rango de edad de 35 años hacia abajo quiere ser influencer o youtuber. En República Dominicana, sí, en República Dominicana, la mayoría de personas, vuelvo y repito, ojo, tomando como base estadística las búsquedas de Google, que me parece que es un factor a tomar en cuenta interesante. ¿Qué debo hacer para ser un buen youtuber? ¿Qué debo hacer para hacer? Los tiempos han cambiado. Correcto. Entonces, más del 40% de los 193 países, contando el Vaticano, que se cuenta como un país, pero realmente son 192, más del 40% de esos países, la mayoría de personas quiere ser influencer o youtuber. Entonces, eso me dice a mí, ojo, esto yo no lo he leído en ningún lado, es un análisis que he hecho yo. Eso me dice a mí que el mercado laboral en los próximos 10 años, primero el mercado laboral está cambiando a nivel mundial y que en los próximos 10 años las multinacionales de medios digitales van a dominar el mercado laboral. Porque si la gente lo que quiere ser es youtuber, influencer, en un futuro esa gente son jóvenes. O sea, esa gente está mirando hacia allá. Y ya un youtuber, de una manera directa o indirecta, es un empleado de YouTube, porque inmediatamente tú te manera independiente. Exacto, te conviertes en un partner de YouTube y YouTube te paga, ya tú tienes un contrato. Una relación. Porque tú firmas un contrato incluso digital. Entonces me gustaría escuchar tu opinión sobre ese punto de vista, porque me parece también que eso va a aumentar la demanda de oferta de profesionales de carreras básicas como la que tú acabas de mencionar. No básicas porque seas inferiores, sino básicas porque son comunes, como la medicina, el derecho. Tradicionales. A pesar de que pasen los años, son carreras importantes que siempre van a estar allí. Entonces, hablando de eso, voy a hacer un paréntesis sobre también una imagen que vi donde alguien tuvo una eventualidad. Era como una imagen de caricatura y alguien tenía una eventualidad y estaba tirado en el piso. Entonces, las personas preguntaban, ¿un médico? ¿Un enfermero? Y nadie reaccionaba porque decían, yo soy youtuber, yo soy influencer, yo manejo redes sociales, yo soy informático, yo trabajo con tecnología, yo soy instagramer, soy emprendedor. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Correcto. Cuando creemos que no es que vamos a denigrar que esto no sea un trabajo, que esto no pueda ser una profesión a futuro. Pero hay un efecto colateral de deshumanización social. Porque sabemos que hay carreras donde tú puedes estudiar comunicación. Después puedes trabajar en marketing digital, estrategia corporativa, comunicación corporativa. Entonces, si hablamos de ejercer este tipo de profesión, tenemos que estar preparados. Porque no es igual una persona que pasa por una universidad y que estudia muchos años y que estudia un posgrado y una maestría, a una persona que sencillamente agarra una cámara o agarra una computadora y ya puede hacer una función. Sé que para muchos un título profesional no lo es todo, porque hay personas que no tienen título y son bien preparados. Y muy exitosos son muy también. exitosos. Son empresarios que tú dices, wow, pero esta persona es profesional en esto y realmente no tiene una profesión. Pero es sencillamente prepararse. No solamente quedarse en lo que yo soy influencer, voy a influir. Hay que saber cómo tú vas a influir. Correcto. Eso es así. Dos puntos
que me llegaron aquí ahora por tu comentario y luego del tuyo también. Eso levanta una alarma y una alerta a las universidades y a las entidades que están transmitiendo conocimiento de capacitación, de desarrollo, donde deben ya pues iniciar cursos también de todo lo que tiene que ver con locución, medios digitales, cámara. Sí, ya en la actualidad. Preproducción, lo que tú haces, Sandy, también, todo eso. Bueno, lo hay, pero me imagino que incrementarlo porque si el porcentaje va subiendo, pues oferta-demanda. Muy bueno lo que tú dices, porque esa alerta también me parece que debe recibirla los gobiernos de todo el mundo, porque yo percibo que la oferta laboral pública, no sé si utilizar el término crisis, pero yo siento como que está en crisis. No así en la oferta laboral privada, que hay empresas muy locales, muy buenas, que ofrecen trabajos encomiables, con buenos salarios, buenos paquetes de reputación, bueno, todo eso. De compensación, de todo eso. O sea, que tú creces en las empresas privadas. Entonces, no así en las empresas públicas, en el gobierno. Yo pienso, no sé si están de acuerdo conmigo, que por lo menos aquí en el país o a nivel mundial, las ofertas de empleos públicos, la oferta laboral pública está en crisis. Que por eso un joven quiere ser influencer porque entiende que no se va a emplear de un 8 a 5 en una empresa donde no va a crecer, donde no lo toman en cuenta, donde el ambiente laboral es tóxico y ganando un salario ínfimo. No estoy diciendo que no estoy de acuerdo con el empleo. Claro, el empleo es lo correcto y hay que estudiar, como dice Luis. Si queremos tener un nivel profesional, tenemos que ir más allá. Te puedes diferenciar del youtuber o el instagramer o lo que tú entiendas tradicional, porque solamente a base de talento. Como emprendedor, porque hay muchos que a base de talento están ahí, pero va a haber un momento donde tú vas a tener que dialogar, como yo le digo, el profesional holístico. Exactamente. Que yo critico mucho, de hecho, algunos profesionales. En este caso le voy a mencionar algunos peloteros, por ejemplo, que no manejan el idioma de un deporte y de una nación que te entrega tantos millones, de una industria tan desarrollada. Yo entiendo que tú debes ser un profesional completo. Entonces, si yo inicio a hacer un contenido solamente a talento puro, va a llegar un momento que el otro que tenga talento, si me miden, y el otro es un profesional y es un técnico en lo que hace, se va a destacar. Correcto. Se va a destacar. Sí. Lo que dice Sandy da una alerta. Incluso yo lo estaba hablando anteriormente en un podcast donde me preguntaban sobre esas personas que tienen el beneficio de irse becados a otros países y poder ampliar mucho más su conocimiento. Entonces, se quedan. Es tanta la emoción de los conocimientos adquiridos en el extranjero que tú dices, wow, pero ¿por qué ejercer mi carrera en este país cuando puedo irme a mi país a ejercerlo? Entonces, cuando llegas acá, te encuentras con un choque porque lamentablemente te preparaste tanto que tu perfil y tu currículo tiene un valor. Entonces, no es valorado aquí. Entonces, hay que hacer un llamado, no solamente a darle el beneficio para que vayan a hacer algún tipo de estudios en el extranjero, sino que también se les dé la oportunidad de poder ejercer su carrera aquí. Porque son muchos los años que pasan estos muchachos o estos adultos, para decirlo, en otro país donde están alejados de su familia, donde la distancia pega muchísimo. Entonces, tú dices, ¿por qué me voy a quedar en otro país cuando yo puedo ir a ejercer y puedo dar lo mejor por mi país? Entonces, llegas aquí y no tienes la oportunidad para trabajar. Entonces, si le van a dar la oportunidad para irse a estudiar afuera, también denle la oportunidad cuando regresen, para que puedan incorporarse al sistema laboral. Sí, es un tema complejo porque influye también la cultura, la política, porque cuando ellos vienen, por ejemplo, y ven que a un influencer, que lo que hace contenido de humor, no estoy denigrando el humor, pero obviamente son categorías diferentes, un profesional y un humorista, aunque el humorista también es profesional. Sí. Pero cuando ellos vienen, un estudiante de fuera viene local y ve con un influencer hablando vulgaridades en las redes o haciendo música o haciendo mueca en las redes, se le paga más que a un empleado, entonces no tiene sentido. Porque la industria es entretener y como tú el de la mueca entretiene más, pues paga más porque tiene más... entonces, está decayendo. Sí, es un tema es como dice Sandy, hay que evaluar y hay que estar atentos mensualmente o anualmente cómo va este crecimiento de estos
de este tipo de profesionales. Mira, me gustaría, bien, Pedro, antes de que finalicemos, sí, que en lo adelante, no sé si, tomando en cuenta el tiempo de la profesional, que hagamos un episodio sobre este tema solamente. Que podamos hacerlo con Luis Ángel y pues, si podemos invitar, tú puedes traer aquí también a otra colega para abordar el tema, porque el tema es muy amplio y yo creo que podemos sacar muchas cosas de ese tema. Esto es no riesgo, ¿verdad? Y para terminar, yo quisiera que tú me hables de las claves de mitigar ese riesgo, más en el proceso de movilidad y expatriación laboral. Sí. Para que las empresas puedan tener resultados en el proceso de expatriación o en el proceso de movilidad, es bueno que cuenten con una estrategia que les ayude a poder gestionar todos los procesos necesarios y todas las gestiones importantes para que esto pueda tener buenos resultados. No solamente tenemos que enfocarnos en el salario o en el beneficio o las compensaciones. Por lo menos cuando tenemos que expatriar a alguien, muchas veces dejamos a esa persona a la deriva. Mira, tienes que investigar cómo vas a hacer el proceso de la visa porque la empresa no se hace cargo de ese proceso. Por lo menos a mí me contactan mucho por el Instagram de los trámites migratorios y casualmente en estos días tuve un proceso de un chico que me contactó en diciembre para preguntarme cómo podía iniciar el proceso del visado de trabajo. La empresa es Zona Franca. El proceso es muy distinto a una empresa privada porque la gestión se hace por otro tipo de institución. Entonces, yo le doy más o menos las informaciones, sin embargo, con quien yo debo tratar el proceso es directamente con la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa es la que me va a firmar los documentos legales. La empresa es la que tiene que tener conocimiento de qué se está realizando para que el colaborador venga a República Dominicana con una visa de trabajo. Entonces, yo me contacto con la empresa, ¿verdad? Y hacemos el proceso directamente. ¿Qué pasa? Como te decía anteriormente, dejan a las personas a la deriva a que hagan el proceso. Muchas veces el proceso no tiene buenos resultados, se hace un gasto y la persona no puede adquirir el permiso para entrar a este país. Entonces, no es solamente cuánto te voy a ofrecer, ¿me entiendes? Y también tener en cuenta cuánto tú tienes que ofrecerle a ese extranjero para poder trabajar aquí, porque hay una escala salarial. Incluso Migración exige un mínimo como monto para tú poder contratar a un colaborador, porque tú no vas a expatriar a alguien para pagarle 12,000 pesos, ni 15,000 pesos. ¿Me entiendes? Claro. No solamente tú puedes pensar en la función que él te va a realizar en tu empresa, pero también tienes que pensar en cuáles son sus necesidades. Traslado, hospedaje, alimentación, ¿me entiendes? Servicios. Y también tener en cuenta de que lo que se está ofreciendo no sea una expectativa. Yo tuve una experiencia con una empresa, que por lo menos yo trato de indagar todo lo que son sus funciones, sus beneficios, sus compensaciones, cuáles son los requisitos para que esa persona pueda ser contratado. Entonces, yo hablo con esta empresa y la empresa a un inicio me da varias informaciones para que yo pueda reclutar a la persona y muchas de las informaciones no eran de verdad reales. Entonces, yo trato de reclutar a la persona, pero cuando de repente voy de nuevo a hablar sobre el tema de los beneficios y las compensaciones, me cambian todo el panorama. Entonces, imagínate tú. Un problema. ¿Cómo quedamos nosotros cuando expatriamos a una persona por medio de una empresa donde hay una expectativa, pero cuando la persona llega es otra realidad? Entonces, es bueno que las empresas tengan una política de gestión, que no solamente le hablen, y esto aplica para la expatriación y para la movilidad, no solamente le hablen del salario, también tienen que hablarle sobre los procesos migratorios, qué puedo cubrirte yo y qué puedes cubrir tú. ¿Me entiendes? Y también ayudar y tener aliados para que esta persona cuando llegue a este país o llegue al otro país donde se va a movilizar, tenga ya establecido su hospedaje, su traslado, su alimentación, su transporte.
cómo va a aperturar una cuenta, que tenga la asesoría necesaria para poder tener un buen resultado y no hayan pérdidas para la empresa ni para el colaborador, porque muchas veces invertimos y de repente la persona no se adapta en otro país. Entonces, es bueno que contemos con una política de gestión y con un plan estratégico para que tengamos buenos resultados. Excelente, de verdad que... Así es. Que era un tema para mí desconocido. Lo había escuchado, pero no así a la perfección, no con ese lujo de detalle. Te agradecemos tu tiempo nueva vez. Como te comentaba Sandy, puedes venir a hablar de otros temas específicos cuando quieras. Esta plataforma es tuya. Gracias nueva vez por tu tiempo. Si puedes repetir, por favor, tus redes. Bueno, me pueden encontrar en los trámites migratorios como Solórzano Consulting RD y en la parte de gestión humana como SC Gestión Humana. Pues muchísimas gracias Luis Ángela por tu tiempo, Sandy. Bueno, no, encantado y gracias a Luis Ángel y esperamos tenerla pronto. Así es. Chévere. Bye bye. Bye bye.